¿Sabías que hay 4 ángeles caídos que, según las Escrituras, están encadenados en las profundidades del río Eufrates, esperando el momento exacto para ser liberados? Este misterio, lleno de simbolismo y profecía, ha cautivado a eruditos y creyentes por generaciones. Pero no se trata solo de un relato antiguo. Esta historia está entrelazada con nuestras propias luchas espirituales y el destino de la humanidad. Imagina esto: un conflicto celestial tan intenso que los efectos de su rebelión se sienten hasta hoy. Lucifer, Azazel, Belzebul y otros ángeles caídos trajeron corrupción y desobediencia al mundo. Pero, ¿qué rol juegan estos 4 seres inmovilizados bajo el río Eufrates? Las Escrituras no solo mencionan su existencia, sino también su papel crucial en los eventos finales de la humanidad. Esta narrativa no solo plantea preguntas profundas, sino que también despierta una sensación de urgencia. ¿Estamos listos para entender el significado de su liberación? ¿Qué simboliza este acto y cómo afecta nuestra búsqueda de redención? Las respuestas podrían cambiar la forma en que ves tu vida espiritual y las decisiones que tomas cada día. Te invito a adentrarte conmigo en este fascinante viaje, explorando los secretos celestiales, las profecías bíblicas y las conexiones espirituales que iluminan el verdadero significado de esta historia. Descubrirás que lo que parece una historia lejana es, en realidad, una llamada a la acción espiritual en tu vida aquí y ahora. Acompáñame a desvelar los misterios del río Eufrates y el destino de estos ángeles caídos. Este es el comienzo de una exploración que te desafiará a reflexionar y a actuar. Estás a punto de descubrir cómo estas historias milenarias tienen un impacto profundo en tu búsqueda espiritual y en el destino de la humanidad. Desde tiempos inmemoriales, la historia de Lucifer ha cautivado la imaginación de los hombres. Como un ángel de luz, lleno de sabiduría y esplendor, terminó convirtiéndose en Satanás, el adversario de la humanidad. Esta pregunta resuena en las profundidades de las profecías bíblicas y los secretos celestiales. Según el libro de Enoc, Lucifer fue consumido por su orgullo y ambición, anhelando un trono por encima del Altísimo. Este deseo de usurpar el poder divino lo llevó a desafiar el orden celestial, marcando el inicio de un conflicto espiritual sin precedentes. El papel de Miguel Arcángel en esta rebelión es crucial. Como defensor de la justicia divina, Miguel lideró las huestes celestiales contra los ángeles caídos. Imagínese la magnitud de esta batalla. Fuerzas inmensas chocando en una guerra que trascendía lo visible. La Biblia menciona cómo Lucifer y sus seguidores fueron arrojados del cielo como un rayo, sellando su destino. ¿Qué enseñanza nos deja esto? Quizás la importancia de la humildad y el respeto hacia el orden establecido por el Creador. En su caída, Lucifer se convirtió en Satanás, un hombre cargado de oscuridad y oposición. Pero su influencia no se limita a un reino espiritual distante. En nuestra vida diaria, esa rebelión celestial se refleja en nuestras propias luchas internas contra el orgullo, la envidia y la desobediencia. Reflexione por un momento. ¿Qué decisiones está tomando que podrían ser un eco de esa primera transgresión? Lucifer también arrastró consigo a 1/3 de los ángeles del cielo, ahora conocidos como los ángeles caídos. Cada uno de ellos, incluyendo a figuras como Azazel y Belzebul, jugó un papel significativo en la corrupción de la humanidad. Estos nombres resuenan en las leyendas como emblemas de tentación y desobediencia celestial. Sus acciones continúan siendo un recordatorio de cómo la rebelión puede tener consecuencias eternas. Por otro lado, este relato también nos muestra cómo incluso el conflicto más devastador tiene un propósito dentro del plan divino. La expiación y la redención divina son temas recurrentes en las Escrituras, invitándonos a buscar siempre el perdón y el camino correcto. Si usted siente que ha perdido su camino, considere empezar con actos sencillos de bondad o momentos de oración profunda. Curiosamente, los ecos de esta rebelión no solo se encuentran en los textos religiosos, sino también en las historias mitológicas y las tradiciones culturales de todo el mundo. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué tanto de estas narrativas reflejan verdades universales sobre el alma humana y su lucha constante entre el bien y el mal? Algunos estudiosos sostienen que la caída de Lucifer también marca el origen de los Nefilim, los gigantes mencionados en el Génesis. Estos seres híbridos,
producto de la unión entre los vigilantes y las hijas de los hombres, simbolizan cómo la corrupción puede extenderse a todas las áreas de la existencia. ¿Es posible que sus acciones continúen influyendo en el curso de la humanidad hasta el día de hoy? Cuando reflexionamos sobre el río Éufrates, que según las profecías bíblicas jugará un papel en el juicio final, podemos preguntarnos cómo estas conexiones espirituales nos afectan en el presente. La desobediencia celestial de Lucifer nos recuerda que incluso los actos más pequeños pueden tener repercusiones más allá de lo que podemos imaginar. En definitiva, la historia de Lucifer no es solo un relato de advertencia, sino también una invitación a la introspección. Nos desafía a examinar nuestras propias intenciones y acciones. Y es que, como veremos en el siguiente tema, los vigilantes también tuvieron un impacto significativo en el destino de la humanidad. Prepárese para descubrir su historia y su conexión con los Nefilim. Entre las muchas historias que rodean a los ángeles caídos, el papel de Samá y los vigilantes ocupa un lugar de gran importancia. Estos ángeles, mencionados en el libro de Enoc, fueron designados para observar y proteger a la humanidad. Sin embargo, su deber sagrado se torció cuando fueron atraídos por los deseos terrenales, lo que los llevó a desobedecer las leyes divinas. Esta desobediencia celestial marcó un nuevo capítulo en la corrupción del mundo. Samá, también conocido como Chemiasa en algunos textos, era el líder de los vigilantes. Fue quien encabezó el pacto entre ellos para tomar a las hijas de los hombres como esposas y engendrar una descendencia conocida como los Nefilim. Este acto, considerado una transgresión grave, alteró el equilibrio entre lo divino y lo humano. ¿Qué nos enseña esta historia? Que incluso aquellos en posiciones de poder y responsabilidad pueden caer si no están firmemente arraigados en la obediencia y la humildad. El impacto de los vigilantes se extendió más allá de sus uniones con los humanos. Según los relatos, también enseñaron a la humanidad artes prohibidas, como el uso de metales para fabricar armas, el arte de la hechicería y la astrología. Estas enseñanzas, aunque poderosas, introdujeron una nueva era de violencia y vanidad. Azazel, uno de los vigilantes más destacados, tuvo un papel central en esta corrupción. Al observar cómo los vigilantes influenciaron el destino humano, es inevitable reflexionar sobre las elecciones que hacemos en nuestra vida diaria. Muchas veces, lo que parece una pequeña transgresión puede tener consecuencias profundas, al igual que las acciones de estos ángeles caídos. Por ejemplo, cuando permitimos que nuestras ambiciones personales nos alejen de nuestros valores, también estamos desobedeciendo un orden más alto. Samá y los vigilantes también nos dejan un mensaje claro sobre la importancia de la rendición de cuentas. Aunque buscaban escapar de la justicia divina, sus acciones fueron finalmente juzgadas, sellando su destino en la eternidad. Esto nos recuerda que siempre hay consecuencias para nuestras decisiones y que debemos ser conscientes de las repercusiones de nuestros actos. La influencia de los vigilantes no solo se limitó al mundo antiguo. Algunas interpretaciones sugieren que sus enseñanzas y su legado continúan manifestándose en el mundo moderno, a través de las luchas humanas con la corrupción, la violencia y el egoísmo. Por eso, al reflexionar sobre sus acciones, también debemos considerar cómo podemos romper esos ciclos en nuestras propias vidas. En un sentido más espiritual, el relato de Samá y los vigilantes también nos invita a buscar protección y guía divina. En momentos de duda o tentación, la oración y la meditacao pueden servir como herramientas poderosas para mantenerse firmes en el camino correcto. Recuerde que el conflicto espiritual es una batalla constante y que debemos equiparnos con fe y fortaleza. Un ejemplo práctico que puede aplicar en su vida es rodearse de personas que refuercen sus valores y principios. Al igual que los vigilantes cayeron al estar rodeados de influencias negativas, también nosotros somos propensos a desviarnos si no contamos con un entorno positivo. Considere unir fuerzas con una comunidad espiritual o dedicar tiempo a fortalecer sus lazos familiares. Finalmente, la historia de los vigilantes también es un recordatorio de cómo los actos individuales pueden tener un impacto colectivo. Al reflexionar sobre esta narrativa, pregúntese, ¿qué tipo de legado está dejando en su comunidad y en el mundo? ¿Está contribuyendo a un mundo más armonioso o perpetuando ciclos de desobediencia y corrupción? Los Nefilim,
mencionados en el Génesis y el libro de Enoc, son uno de los misterios más intrigantes de las escrituras bíblicas. Descritos como gigantes poderosos, eran el fruto de la unión entre los vigilantes y las hijas de los hombres. Estas figuras legendarias han inspirado teorías y debates a lo largo de los siglos. ¿Quiénes eran realmente? ¿Héroes, villanos o símbolos de la corrupción en la tierra? Se dice que los Nefilim poseían una fuerza y un tamaño extraordinarios, atributos que los convertían en figuras temibles y veneradas. Sin embargo, su presencia también simbolizaba la transgresión del orden divino. Al igual que los vigilantes, los Nefilim desafiaron los límites establecidos por el Creador. Su existencia misma era un recordatorio constante de las consecuencias de la desobediencia celestial. El impacto de los Nefilim no se limitó a su época. Según las Escrituras, llenaron la tierra de violencia, una condición que contribuyó al diluvio universal. Imagine un mundo donde la corrupción y la opresión estaban en todas partes, un mundo en el que la humanidad había perdido su camino. Este fue el contexto en el que Dios decidió purificar la tierra y restaurar su plan original. Muchos investigadores han explorado cómo los Nefilim pudieron influir en la cultura y las leyendas de civilizaciones antiguas. Desde los gigantes de la mitología griega hasta los relatos de seres colosales en diversas tradiciones, encontramos paralelismos que parecen apuntar a una influencia común. ¿Podría ser que los ecos de los Nefilim continúen resonando en nuestra historia colectiva? Pero más allá de lo histórico, los Nefilim también representan una lección espiritual. Nos recuerdan la importancia de honrar los límites establecidos por Dios y de buscar la expiación cuando nos desviamos. En nuestra vida diaria, esto podría traducirse en examinar nuestras prioridades y asegurarnos de que nuestras acciones estén alineadas con valores eternos. Para algunos, la idea de los Nefilim puede parecer lejana o incluso mitológica. Sin embargo, las lecciones que nos dejan son profundamente relevantes. Por ejemplo, considere cómo nuestras propias decisiones pueden afectar a futuras generaciones. Al igual que los Nefilim alteraron el curso de la humanidad, nuestras elecciones también pueden tener un impacto duradero. En el contexto del diluvio, los Nefilim también nos recuerdan la misericordia y la justicia divinas. A pesar de la corrupción, Dios dio a la humanidad una oportunidad para empezar de nuevo a través de Noé. Este acto de redención divina subraya la posibilidad de un nuevo comienzo para todos, sin importar cuán lejos hayamos caído. El relato de los Nefilim también abre la puerta a preguntas fascinantes. Por ejemplo, ¿es posible que algunos rastros de su linaje existan todavía en la humanidad? Aunque no hay pruebas concluyentes, esta idea ha alimentado teorías que mezclan la fe y la ciencia. Reflexionar sobre esto puede ampliar nuestra comprensión de la interacción entre lo divino y lo humano. A medida que exploramos más a fondo las historias de los Nefilim, también debemos considerar cómo estas narrativas afectan nuestra perspectiva espiritual. Al igual que ellos, todos enfrentamos decisiones que pueden acercarnos o alejarnos del propósito divino. La pregunta es, ¿qué camino elegiremos? Azazel, uno de los vigilantes más mencionados en el libro de Enoc, es una figura clave en la narrativa de la corrupción humana. Este ángel caído, conocido por enseñar a los hombres el arte de la guerra y a las mujeres el uso de adornos para resaltar su belleza, desempeñó un papel crucial en la introducción de la violencia y la vanidad en el mundo. Sus acciones no solo desafiaron el orden divino, sino que también sembraron semillas de caos que perduran hasta nuestros días. La enseñanza de Azazel sobre el uso de armas revolucionó la forma en que los humanos interactuaban entre sí. Lo que antes eran disputas simples se transformó en conflictos sangrientos y guerras organizadas. Imagine un mundo donde el conocimiento de cómo fabricar espadas y armaduras estaba al alcance de todos, fomentando la violencia en lugar de la paz. Esta lección nos recuerda que el conocimiento, aunque poderoso, puede ser una espada de doble filo si no se usa con responsabilidad. Por otro lado, la introducción de la vanidad a través de adornos y cosméticos cambió la percepción de la belleza humana. Lo que alguna vez fue visto como una expresión natural, se convirtió en un instrumento de competencia y egocentrismo. Azazel no solo alteró las relaciones humanas, sino que también plantó las semillas de una sociedad obsesionada con las apariencias. Reflexionemos.
¿Hasta qué punto nuestras prioridades actuales están influenciadas por esta corrupción antigua? En las Escrituras, el nombre de Azazel también está relacionado con el concepto del chivo expiatorio. Durante el día de la expiación en la tradición hebrea, un chivo era enviado al desierto como símbolo de los pecados de la comunidad, asociados a este ángel caído. Este ritual nos invita a reflexionar sobre la importancia de liberar nuestras cargas espirituales y buscar la redención divina. La historia de Azazel también plantea una advertencia sobre la influencia. Como ángel, tenía un propósito divino, pero su caída lo llevó a usar su posición para desviar a los demás. En nuestra propia vida, debemos ser conscientes de cómo usamos nuestras habilidades e influencias. Estamos construyendo o destruyendo con nuestras acciones. Un ejemplo moderno de la corrupción introducida por Azazel es la proliferación de armas y la glorificación de la violencia en los medios. Esta tendencia refleja cómo las enseñanzas del pasado pueden seguir moldeando nuestras sociedades. ¿Cómo podemos contrarrestar esto? Una manera es promoviendo valores de paz y empatía en nuestras comunidades y en nuestra próxima generación. Asimismo, la obsesión con la apariencia física sigue siendo una lucha contemporánea. Desde las redes sociales hasta la industria de la moda, la vanidad puede convertirse en una trampa que nos aleja de nuestro valor interior. Considere dedicar tiempo a actividades que nutran su espíritu, como la meditación o el voluntariado, para contrarrestar estas influencias. Azazel también nos enseña que, aunque podamos desviarnos, siempre hay una oportunidad para buscar la expiación. La historia de su influencia también es un recordatorio de que las consecuencias de nuestras acciones pueden extenderse más allá de lo que imaginamos. Por eso, debemos actuar con intención y responsabilidad. Finalmente, su relato también subraya la lucha entre el bien y el mal dentro de cada uno de nosotros. Aunque Azazel fue encarcelado según las Escrituras, sus enseñanzas siguen siendo una prueba constante para la humanidad. Al reflexionar sobre su historia, también debemos cuestionarnos, ¿qué estamos haciendo para resistir la corrupción en nuestras propias vidas? La figura de Belzebul, también conocido como el príncipe de los demonios, está profundamente ligada a la propagación de la idolatría entre los hombres. En el contexto bíblico y espiritual, este ángel caído representa cómo la humanidad puede desviarse al dar prioridad a objetos, conceptos o seres por encima del Creador. Belzebul no solo simboliza la adoración equivocada, sino también las consecuencias de apartarse del camino divino. Uno de los mayores engaños de Belzebul fue fomentar la idea de que los hombres podían encontrar poder y satisfacción adorando creaciones materiales. Desde la antigüedad, los pueblos han levantado altares a dioses falsos, buscando en ellos la solución a sus problemas o el cumplimiento de sus deseos. Esto no solo los alejó de su propósito espiritual, sino que también nos atrapó en un ciclo de insatisfacción y desilusión. La idolatría no siempre es evidente. En nuestra era moderna, puede manifestarse en formas más sutiles, como el apego excesivo al dinero, la fama o incluso a las tecnologías. Reflexione por un momento, ¿qué está ocupando el lugar principal en su corazón? Belzebul aprovecha estas distracciones para alejarnos de lo que realmente importa, nuestra conexión con lo divino y con nuestro prójimo. La influencia de Belzebul también se puede observar en los sistemas de creencias que promueven la autosuficiencia extrema, donde el hombre se convierte en su propio Dios. Aunque la independencia y la confianza en uno mismo tienen su valor, cuando estas actitudes excluyen a Dios, caemos en una forma de idolatría. Este es un recordatorio de que nuestras fuerzas y logros siempre deben estar enraizados en una base espiritual. Las Escrituras nos advierten repetidamente sobre los peligros de la idolatría. En el libro de los Reyes, por ejemplo, se narra cómo el pueblo de Israel fue atraído hacia la adoración de Baal, un dios asociado con Belzebul. Estos episodios no solo muestran las consecuencias de tal desviación, sino también la misericordia de Dios al siempre ofrecer un camino de regreso. Un ejemplo práctico para combatir la idolatría en nuestra vida diaria es cultivar un corazón agradecido. Cuando reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Dios, somos menos propensos a idolatrar las cosas materiales. Dedique tiempo a reflexionar sobre sus bendiciones y considere cómo puede usarlas para el beneficio de otros. Este simple acto puede ser un poderoso antídoto contra las tentaciones de Belzebul.
Beelzebul también actúa sembrando discordia entre las comunidades, utilizando la idolatría como una herramienta para dividir. Desde disputas sobre poder hasta conflictos basados en creencias, su influencia busca fragmentar la unidad que es esencial para el bienestar colectivo. Por eso, fomentar la empatía y la colaboración es crucial en nuestra lucha contra estas divisiones. Otro aspecto a considerar es cómo las redes sociales y el consumismo han creado nuevos ídolos modernos. Estos fenómenos, aunque aparentemente inofensivos, pueden desviar nuestra atención de lo espiritual hacia lo superficial. Considere limitar el tiempo en actividades que no contribuyan a su crecimiento espiritual y dedique más tiempo a la oración, la meditacao y el servicio a los demás. La historia de Beelzebul es un recordatorio de que todos enfrentamos la tentación de la idolatría en algún momento. Sin embargo, también nos enseña que es posible resistirla mediante la fe, la gratitud y la acción consciente. Al hacerlo, podemos recuperar nuestro propósito y alinearnos con el plan divino. En el siguiente tema, exploraremos el diluvio y la purificación divina como una respuesta a la corrupción y la desobediencia. Esta narrativa nos ofrece profundas lecciones sobre la justicia y la misericordia de Dios. El diluvio universal, uno de los eventos más significativos en las Escrituras, simboliza tanto la justicia como la misericordia divina. Esta catástrofe, narrada en el Génesis, fue una respuesta a la corrupción generalizada que había infectado a la humanidad. En su origen, el diluvio es un recordatorio de cómo las acciones de los hombres, influenciadas por ángeles caídos como Azazel y Beelzebul, llevaron al mundo al borde de la destrucción. Antes del diluvio, la tierra estaba llena de violencia, vanidad y desobediencia celestial. Los Nefilim, descendientes de los vigilantes y las hijas de los hombres, jugaban un papel central en esta corrupción. Imagine un mundo donde los principios divinos eran ignorados y reemplazados por el caos y la idolatría. La decisión de Dios de enviar el diluvio no fue tomada a la ligera, fue un acto necesario para restaurar el orden y purificar la creación. Noé, elegido por su justicia y obediencia, se convirtió en el protagonista de esta historia de redención. Su fe inquebrantable en las instrucciones divinas lo llevó a construir un arca, a pesar de las burlas y la incredulidad de quienes lo rodeaban. Este acto de obediencia es un ejemplo poderoso de cómo confiar en el plan divino puede salvarnos incluso en los momentos más difíciles. Reflexione, ¿qué arca necesita construir en su propia vida para protegerse de las tormentas? El diluvio también fue un acto de misericordia. A través de Noé y su familia, Dios preservó una línea pura para la humanidad, ofreciendo un nuevo comienzo. Este evento nos enseña que, aunque enfrentemos las consecuencias de nuestros errores, siempre hay una oportunidad para la expiación y la renovación. Considere dedicar tiempo a la reflexión y el arrepentimiento como una forma de purificar su propio corazón. El simbolismo del arca de Noé también es profundo. Representa no solo protección física, sino también refugio espiritual. En un mundo lleno de corrupción, la fe en Dios fue el escudo de Noé contra la destrucción. En la actualidad, nuestras áncoras espirituales pueden ser la oración, la meditación y la conexión con comunidades de fe. El río Éufrates, mencionado en profecías relacionadas con el juicio final, tiene una conexión indirecta con el diluvio. Este cuerpo de agua, que ha sido testigo de innumerables eventos históricos y espirituales, simboliza el flujo de la voluntad divina a través del tiempo. Al igual que el diluvio, el Éufrates nos recuerda que todo en este mundo está bajo el control del Creador. Para algunos, la historia del diluvio puede parecer severa, pero también subraya la importancia de vivir en armonía con las leyes divinas. Al igual que las aguas cubrieron la tierra para purificarla, nosotros también podemos buscar formas de limpiar nuestras vidas de influencias negativas. Una manera práctica de hacerlo es a través de actos de servicio y generosidad que reflejan el amor de Dios. La narración del diluvio también nos desafía a prepararnos para los juicios que podrían venir. Así como Noé estuvo atento a las advertencias divinas, nosotros también debemos estar atentos a las señales y actuar con sabiduría. Reflexione, ¿está escuchando las señales que Dios le está enviando? Finalmente, el diluvio es una representación de la esperanza. A pesar de la devastación,
El arco iris que apareció al final del diluvio simboliza la promesa de Dios de no volver a destruir la tierra de esa manera. Este pacto eterno nos recuerda que, sin importar cuán lejos nos desviemos, siempre podemos encontrar el camino de regreso. Los ángeles caídos, liderados por figuras como Lucifer, Azazel y Belzebul, han sido vinculados a los eventos finales del mundo según las profecías bíblicas. Su influencia, aunque aparentemente contenida tras su rebelión y caída, sigue siendo un tema central en el conflicto espiritual que culminará en el juicio final. ¿Qué papel desempeñarán estos seres en los últimos días y qué lecciones podemos extraer de estas narrativas? En el libro de Apocalipsis, se menciona que el juicio final marcará el momento en que Satanás y sus seguidores serán finalmente derrotados y arrojados al lago de fuego. Este evento es descrito como la victoria definitiva de las fuerzas divinas sobre las tinieblas. Sin embargo, antes de esta derrota, los ángeles caídos buscarán expandir su influencia y desviar a tantos como puedan del camino divino. Uno de los elementos clave del juicio final es la liberación de los 4 ángeles atados en el río Eufrates. Según las Escrituras, estos ángeles han sido retenidos hasta el día y la hora señalada, cuando serán desatados para llevar a cabo una misión de destrucción como parte de los juicios divinos. Este acto simboliza la culminación de las advertencias divinas y la justicia sobre los rebeldes celestiales. El papel de los ángeles caídos en el juicio final también se entrelaza con la corrupción que sembraron en la humanidad. Desde la introducción de la idolatría hasta la violencia y la vanidad, sus enseñanzas dejaron una marca indeleble en el mundo. Reflexione, ¿hay rastros de estas influencias en su propia vida? Este es el momento de examinar nuestras prioridades y elegir el camino de la expiación y la redención. El juicio final no solo es un acto de justicia, sino también una oportunidad para la restauración. Las Escrituras describen cómo aquellos que perseveran en la fe serán recompensados con la vida eterna, mientras que los que eligieron el camino de la desobediencia enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Este contraste nos recuerda la importancia de nuestras elecciones diarias. A medida que los ángeles caídos cumplen su papel en los eventos finales, también vemos la intervención de Miguel Arcángel, el gran defensor del pueblo de Dios. Miguel lidera las huestes celestiales en una batalla última contra las fuerzas de las tinieblas. Su victoria simboliza la protección divina y el cumplimiento de las promesas hechas a la humanidad desde el principio. El conflicto espiritual que culmina en el juicio final también nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia lucha interna entre el bien y el mal. En cada decisión que tomamos, contribuimos al desenlace de esta batalla universal. Considere dedicar tiempo a la oración y la meditación, buscando claridad y fortaleza para resistir las tentaciones y elegir el camino correcto. Para prepararnos para el juicio final, también debemos prestar atención a las profecías bíblicas. Estas señales, aunque a menudo veladas en simbolismo, ofrecen una guía sobre los tiempos y eventos que precederán al regreso de Cristo. Mantenernos informados y espiritualmente alertas es esencial en esta etapa. El relato de los ángeles caídos también es una advertencia sobre las consecuencias de la soberbia y la desobediencia. Al igual que ellos, nosotros también enfrentamos la tentación de seguir nuestro propio camino en lugar de buscar la voluntad divina. Reflexione, ¿está tomando decisiones que lo acercan o lo alejan de su propósito espiritual? Las historias de los ángeles caídos, el juicio final y los eventos descritos en las Escrituras no solo son narrativas de un pasado distante, sino también reflejos de realidades espirituales que continúan resonando en nuestro mundo. Estas conexiones bíblicas y espirituales nos desafían a mirar más allá de lo visible, a considerar cómo lo divino interactúa con nuestra vida diaria y a explorar las lecciones que estas historias nos ofrecen. Un ejemplo poderoso de estas conexiones es el río Eufrates, mencionado tanto en el Génesis como en el Apocalipsis. Este río, que atraviesa regiones cargadas de historia y espiritualidad, simboliza la línea entre lo divino y lo humano. En el contexto del juicio final, se convierte en un recordatorio de cómo los eventos terrenales están intrínsecamente ligados al plan celestial. Las figuras como Lucifer, Azazel y Belzebul también tienen implicaciones espirituales que trascienden su tiempo. Estas entidades representan tentaciones y luchas que todos enfrentamos en nuestra vida diaria. El orgullo, la corrupción y la desobediencia. Reflexione.
¿Qué fuerzas están influyendo en sus decisiones hoy? Las Escrituras nos invitan a mantenernos vigilantes y buscar la guía divina en cada momento. Las profecías bíblicas, aunque a menudo veladas en simbolismo, nos desafían a interpretar sus mensajes en el contexto de nuestro tiempo. Por ejemplo, los ángeles caídos y su impacto en la humanidad nos recuerdan que nuestras acciones tienen consecuencias que trascienden generaciones. Al igual que ellos, nuestras elecciones pueden construir o destruir, conectar o dividir. El concepto de expiación también es una conexión crucial entre las historias bíblicas y nuestras vidas. En el ritual del chivo expiatorio, por ejemplo, vemos cómo los pecados del pueblo eran transferidos a un animal que luego era enviado al desierto. Este acto simbólico nos invita a considerar cómo podemos liberarnos de nuestras cargas espirituales a través del arrepentimiento y la redención. En el contexto actual, también podemos encontrar paralelismos con las enseñanzas de los vigilantes. Las herramientas que trajeron a la humanidad, como el conocimiento de la metalurgia y las artes oscuras, simbolizan el uso responsable o irresponsable del conocimiento. Reflexione. ¿Está utilizando sus habilidades y recursos para contribuir al bien común o para satisfacer intereses egoístas? El arco iris que sigue al diluvio es otra conexión poderosa. Este símbolo de la promesa divina nos recuerda que, incluso en medio de los juicios más severos, Dios siempre ofrece esperanza y restauración. En nuestra vida cotidiana, ¿qué arco iris podemos identificar como señales de esperanza en tiempos de dificultad? La lucha entre el bien y el mal, representada por los conflictos celestiales y terrenales, también resuena profundamente en nuestro mundo. Cada decisión que tomamos es un reflejo de esta lucha. Al igual que Miguel Arcángel lidera las huestes celestiales, también nosotros podemos liderar nuestras vidas con valentía y fe, enfrentando las adversidades con la certeza de que estamos en el camino correcto. Otra conexión relevante es la importancia de la comunidad. Las Escrituras subrayan repetidamente cómo la unidad puede fortalecer a los individuos frente a las tentaciones y los desafíos. Considere rodearse de personas que refuercen su fe y lo inspiren a crecer espiritualmente. Por último, las narrativas bíblicas también nos invitan a contemplar el futuro. Las profecías no solo se refieren a eventos específicos, sino también a principios universales que guían nuestra búsqueda de propósito y verdad. Reflexione. ¿Qué está haciendo hoy para prepararse para los eventos y desafíos que puedan venir? Ahora que hemos explorado las profundidades de estas historias y sus conexiones con nuestra realidad, es momento de llevar este conocimiento a la acción. Reflexiona. ¿Qué harás con lo que has aprendido? Las historias de Lucifer, los vigilantes, los Nefilim y los ángeles caídos encadenados en el río Eufrates no son solo narrativas antiguas, son espejos de nuestras propias elecciones y de la lucha constante entre el bien y el mal. ¿Te has detenido a pensar en las áreas de tu vida donde podrías estar permitiendo pequeños actos de desobediencia o corrupción? Al igual que los vigilantes cayeron por ignorar los límites divinos, nosotros también enfrentamos tentaciones que pueden desviarnos de nuestro propósito. Pero hay esperanza. Siempre podemos buscar la expiación y restaurar nuestra conexión con lo divino. Piensa en cómo puedes aplicar estos principios en tu vida diaria. Dedica tiempo a la reflexión y la oración. Considera hacer pequeños actos de bondad que tengan un impacto positivo en tu comunidad. Identifica las influencias negativas que podrían estar alejándote de tu camino espiritual y trabaja activamente para eliminarlas. Este conocimiento también es una llamada a la preparación. Las profecías bíblicas no solo nos advierten sobre lo que está por venir, sino que también nos ofrecen guías sobre cómo vivir con intención y fe. ¿Estás listo para enfrentar los desafíos que puedan surgir? Ahora es el momento de construir tu arca espiritual, un refugio de fe que te mantendrá firme en tiempos de tormenta. No lo hagas solo. Comparte lo que has aprendido con quienes te rodean. Invita a otros a reflexionar sobre estas historias y a encontrar su propio camino hacia la redención. La transformación espiritual no es solo individual, es colectiva, y juntos podemos construir un mundo más alineado con el plan divino. Ahora, me gustaría saber, ¿qué pasos darás para aplicar este conocimiento? Cuéntame en los comentarios qué te ha impactado más y cómo planeas integrar estas lecciones en tu vida. Me encantaría saber cómo estás evolucionando.
Si este viaje te ha inspirado, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más contenido como este. He preparado un video especial para ti que te espera en la pantalla final. Haz clic y continúa explorando este fascinante mundo de espiritualidad y crecimiento personal. Nos vemos ahí.